Buenas tardes, queridos jóvenes, un abrazo. Quiero compartiros algo, como llevo haciendo estas semanas atrás, pero antes quiero tocar una canción y te invito a que la puedas escuchar cerrando tus ojos y te pueda ayudar para que expreses alabanza al Señor tú también, ¿sí? Eres mi fuerza y mi defensa, mi gran noticia y mi alegría, mi luz, mi guía al caminar, la vida y la verdad. Eres mi fuerza, mi defensa, mi gran noticia y mi alegría, mi luz, mi guía al caminar, la vida y la verdad. Tu perdón le dio la vida a mi alma herida de tanto pecar. Tu palabra es como el agua cristalina y limpia de un manantial. Eres el sol, la luna y las estrellas, mi amor y mi canción. Eres el sol, la luna y las estrellas, mi amor y mi canción. Señor, gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro refugio, Señor, nuestra defensa, eres nuestra alegría, nuestra buena noticia. Gracias, Jesús, por amarnos y gracias porque podemos conocerte y vivir para ti. Señor, bendice este tiempo breve de la palabra y úngela tú, Señor, para que pueda traer alimento y vida a nuestras almas, Señor. Señor, quiero hacer una oración concreta en este tiempo por aquellas familias que están pasando necesidad, pues han perdido el empleo o el sustento, Señor, y tienen necesidad. Por aquellas personas, ya sean de la congregación nuestra local o familiares cercanos o amigos, o simplemente, Señor, las personas en general. Estábamos viendo estos días las imágenes en Madrid de personas esperando a la cola para recibir ayuda alimentaria y ayuda económica. Señor, oro por estas personas, que tú puedas tener misericordia, y gracias por lo que tenemos cada día, Señor, porque tú eres fiel y tú suples, Señor, y eres bueno con nosotros. Gracias por todo, gracias, Señor, y ten compasión, ten misericordia, y que pueda llegar el alimento y el sustento a aquellas familias que lo están necesitando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos, quería compartir algo breve con vosotros, como llevo haciendo este tiempo. Estamos ya en la semana número 9 de confinamiento, y bueno, pues mientras toda esta situación va adelante y vamos viendo cómo se resuelve, qué importante permanecer en los caminos del Señor, amando su palabra, leyendo su palabra, teniendo comunión con Él y comunión unos con otros, ¿no? Mañana sábado, acuérdate, tenemos nuestro culto a las 6, ahí vamos a poder vernos. Quería leer con vosotros un pasaje en Levítico y compartirlo brevemente, algo que me llamaba la atención de este pasaje. Dice el capítulo 10 de Levítico, versículos 1 en adelante, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis,
ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y leyendo este capítulo de Levítico, me llamaba la atención lo que yo entiendo como una relación que hay entre la palabra de Dios y el discernimiento que hay y que trae esa misma palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios trae discernimiento a mi vida, ¿no? Aquí el Señor le está diciendo a Aarón, le está dando un estatuto nuevo, una ley nueva para poder discernir a la hora de realizar el culto, el ritual, el litúrgico que como sacerdote tenía que hacer él y sus hijos. Le está diciendo: te doy estatuto, te doy palabra, y eso te va a permitir discernir entre lo que es santo y profano, entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Y yo sacaba esta lección primeramente de que la palabra de Dios trae a mi vida un discernimiento de cómo debo de andar, trae un discernimiento a mi vida de lo que es limpio y lo que no es limpio, de lo que es puro y lo que no es puro, de lo que es santo y de lo que es profano. Dice un poquito más adelante el capítulo 11 de Levítico, versículo 46, esta es la ley acerca, en este caso concreto, de las bestias y de las aves, etc. Y dice el versículo 47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Esta es la ley acerca para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Así que una primera cosa que llamaba mi atención y yo tomo para mi vida, para aprender, y quiero compartirlo con vosotros, es que la palabra del Señor trae a mi vida discernimiento. Y venían dos versículos a mi mente rápidamente: Salmo 119, versículo 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Precioso versículo que dice que la palabra del Señor es una lumbrera que va delante de mí en mi camino, que me permite ver para no tropezar. La palabra del Señor es luz a mi vida, me permite tener claridad y ver para no tropezar y caer. Y otro versículo que llamaba mi atención y venía rápidamente también a mí es Hebreos 4:12, donde dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y una segunda cosa que sacaba de este pasaje de Levítico 10, donde hemos leído este episodio, este relato del pecado de Nadab y de Abiú, otra cosa que venía a mi corazón es que no puedo vivir en el Señor de cualquier manera. No puedo tener una vida cristiana de cualquier forma, a cualquier precio. No vale cualquier forma, cualquier manera. Tiene que ser conforme a la palabra, ¿no? Y estas dos conclusiones o lecciones sacaba para mi vida y las comparto con vosotros. En primer lugar, la palabra que Dios me ha dado, la Biblia, está para que yo pueda tener luz y pueda tener discernimiento entre lo que es bueno y lo que no es bueno, y pueda caminar agradando al Señor en base a ese discernimiento. Y en segundo lugar, no puedo vivir como cristiano de cualquier manera, no vale cualquier forma. Y lo hemos visto aquí en el ejemplo de estos dos hijos de Aarón que murieron, y luego un poquito más adelante desarrollo, que murieron por hacer algo que no había sido mandado por el Señor. No podían ofrecer al Señor incienso de cualquier manera, no valía eso. Y estas dos lecciones saco, ¿no? y las comento rápidamente porque es de lo que quiero simplemente hablar y dejar en tu corazón.
en cuanto a la primera parte, en cuanto a la palabra de Dios, una manera en que Dios ha provisto su palabra es en forma o en manera de ley. De manera que Él nos ha dejado leyes, Él dio a su pueblo leyes para a través de ellas poderles transmitir su palabra de una forma pedagógica, que ellos pudieran llevar a cabo esa ley, esa norma, esa directriz, ese mandato, ¿no? esa regulación, esa instrucción. Así que la ley es una manera en la que se plasma la palabra de Dios de una forma pedagógica, gráfica, para que con la ayuda de esa ley, de esa instrucción, yo pueda percibir y tener una enseñanza en lo tocante a todo en mi vida, ¿no? Lo religioso, lo moral, lo ético, lo higiénico, incluso lo social, lo cultural o lo que tiene que ver con mi culto al Señor. Y Dios trae a su pueblo estas leyes, ¿no? Estas leyes en las que plasma su palabra, lo que hay en su corazón para su pueblo. Levítico, que significa perteneciente o relativo a los levitas, es el tercer libro del Pentateuco, ¿no? En hebreo, Levítico es Vayikra, que se traduce como y llamó. Así empieza el libro de Levítico, versículo 1, y llamó. Así se traduce esta palabra Levítico en hebreo, ¿no? En griego es leutikon, que significa acerca de los levitas, y que es el título de este libro que lleva la Biblia griega, la Septuaginta, ¿no? Y en latín es Leviticus, y este es el título que lleva la Vulgata, ¿no? Que es la Biblia en latín. Un poco de culturilla, ¿no? En cuanto al judaísmo rabínico, a este libro Levítico lo llaman la Torat Kohanim, que significa ley de los sacerdotes, y Torat Korbanot, que significa ley de las ofrendas, ¿no? Perdonad mi pronunciación en hebreo, que es nula, pero simplemente un poco como algo interesante, ¿no? de conocer, y entonces el pueblo judío actual, los rabinos, los judíos ortodoxos, el judaísmo, hoy en día tiene los siguientes elementos para conocer la ley. Tienen en primer lugar la Torá, que es la ley escrita, el Pentateuco, los 5 primeros libros que tenemos nosotros en la Biblia, también llamada ley de Moisés. Y luego tienen el Talmud, que es un vasto libro sagrado grande, que junta un montón de tradiciones orales correspondientes al Antiguo Testamento con un montón de comentarios y discusiones en cuanto a la vida civil, moral, política, filosófica, médica, religiosa, que ellos los judíos han ido elaborando a lo largo de toda su historia, ¿no? De manera que este libro sagrado, el Talmud, consta de estas dos partes, la tradición oral que ha sido recopilada por escrito, o lo que se conoce como Mishnah, ese código de leyes, la Mishnah, y la Gemará, ¿no? O Gemará, que es un comentario a esa Mishnah, a ese código de leyes, ¿no? Ese es el Talmud, se compone de la Mishnah y de la Gemará, y bueno, simplemente porque tengamos conocimiento de ello, ¿no? Y este libro levítico contiene leyes, contiene directrices, contiene instrucciones que regulan, por un lado, el culto a Dios, y por otro lado, regulan también el comportamiento que tenía que tener el pueblo y los líderes religiosos a la hora de tener esos cultos a Dios, participar de esos cultos, ¿no? El libro de Levítico habla en el capítulo 26 de la bendición que conlleva el obedecer las leyes que Dios les daba y de la maldición que acarreaba no obedecerlas, ¿no? Y en última instancia, lo que Dios persigue, el fin que persigue Dios con este libro y con estas leyes que les da, es que el pueblo llegase a reconocer su naturaleza religiosa. Es decir, que se dieran cuenta de que Dios quería para ellos que fueran una comunidad consagrada completamente al servicio de Dios. Dios lo que quería es que el pueblo fuera un pueblo santo y que pudiera vivir y demostrar la verdadera naturaleza y esencia de Dios, siendo santos como Él era santo, ¿no? El pueblo debía de convertirse en una nación sacerdotal y en un pueblo santo. Mira lo que dice Levítico 11,
versículos 44 al 45, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y esta idea Dios la vuelve a repetir a ellos, de que sean santos porque Él es santo, se repite en el capítulo 19, y en el capítulo 20, y en el capítulo 21, y por tiempo no voy a esos versículos, pero a lo largo de Levítico se repite esta idea, y en Éxodo 19 se nos habla ya de este propósito de Dios para con su pueblo. Éxodo 19, versículo 1 y 2 dicen: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y dice el versículo 5, Éxodo 19: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que este es el propósito que se encierra en el libro de Levítico, que Dios quiere de este pueblo, el pueblo que Él ha escogido, que sean gente santa, una nación de sacerdotes, gente santa. Y para ello les da todo este tipo de instrucciones, su palabra plasmada en una serie de regulaciones para que ellos puedan acercarse de una forma correcta ante el Señor y puedan vivir de una forma santa como Él les está pidiendo. Y esto me lleva, chicos, chicas, a que nosotros somos también, por la gracia del Señor, una nación santa y somos real sacerdocio. En primera de Pedro se nos dice esto, y lo hemos visto semanas atrás en nuestro estudio de Pedro. Se nos dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y de la misma manera, que Dios quería de su pueblo un pueblo santo, el Señor quiere para ti y para mí que seamos un pueblo santo, y nos ha dejado su palabra para ello, porque la palabra suya nos va a traer la capacidad de discernir aquello que es bueno para nosotros y aquello que no es bueno para nosotros. La manera en que vamos a agradar al Señor con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, o la manera en que no le vamos a agradar al Señor. Y nuevamente repito los versículos que ya cité al principio, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor va a traer luz para que yo no camine a oscuras y me tropiece, sino que va a traer luz para que pueda ver en todo momento, poder caminar sin tropezar. Me va a traer luz a mi vida, va a traer discernimiento. Fíjate lo que hemos leído ya en Hebreos 4:12, ¿no? Su palabra entra en mí y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Llega hasta lo más profundo de mi alma y de mi espíritu y trae, revela, discierne. Es algo que hace la palabra del Señor, ¿no? Discierne mi pensamiento, aquello que estoy pensando, que está en mi mente dando vueltas y que no puedo parar porque ahí está generándose continuamente un pensamiento, pero también discierne la intención, donde yo ya pongo mi voluntad para buscar un fin, para perseguir algo, una voluntad que ya atañe también a mi forma de comportamiento, ¿no? Tengo una intención. Dice la Biblia que su palabra trae discernimiento a todo esto y no me deja estar a oscuras, sino que su palabra trae discernimiento, el estatuto trae el discernimiento de lo santo y lo profano, de lo inmundo y de lo limpio. Aleluya. Y algunos versículos más, pensando en esto, fíjate que estamos hablando de la palabra del Señor, de la que Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, dice que es la palabra por la que fueron hechos los cielos y la tierra. Tremendo, la palabra de Dios por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Tremendo. Nuevamente en el Salmo 119 os dejo algunos versículos más que hablan de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y el versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Sabes? La palabra del Señor
te va a guardar, va a traer luz, discernimiento a tu vida para saber cómo andar, para que ninguna iniquidad se enseñoree de ti, para que no haya ningún desliz en tu vida que te haga apartarte del Señor. Estaba leyendo estos días también el Evangelio de Mateo. ¿Sabes cómo venció Jesús a la tentación cuando vino el enemigo a tentarle? En Mateo capítulo 4, ¿sabes cómo venció la tentación? Declarando la palabra de Dios. Escrito está. Y diciendo esto, empapado Jesús de la palabra del Señor, pudo vencer en los momentos crueles de tentación. Escrito está. La palabra le trajo revelación, discernimiento de lo que tenía que hacer en ese momento a nuestro Señor Jesús. Aleluya. ¿Y sabes otra cosa que va a hacer el Espíritu Santo a tu vida? También es guiarte a toda la verdad. Y para que el Espíritu Santo pueda hacer eso, Él lo hace de manera soberana, pero va a ayudar muchísimo que tú estés empapado de la palabra también, para que en momentos puntuales de necesidad el Espíritu Santo pueda guiarte de nuevo a la verdad, va a poner en tu mente de repente versículos de la palabra que tú ya leíste, en los que tú ya meditaste, y eso va a traer discernimiento a tu vida, va a traer luz para que camines de una forma que agrada al Señor. Juan 16:13, el Espíritu os guiará a toda la verdad. Esto en cuanto a la primera idea o primera lección que tocó en mi vida. La segunda era, y lo dije ya, que no podemos caminar delante del Señor de cualquier manera. Nadab y Abiú, dice la palabra en Levítico 10, hemos leído que ofrecieron un fuego que para Dios fue extraño. No les había pedido ni mandado levantar ese tipo de fuego al Señor, y las consecuencias fueron tremendas sobre sus vidas. Directamente Dios se los cargó y murieron. Fuego extraño está haciendo referencia al uso del fuego en el sacrificio con propósitos diferentes a los prescritos por la ley. Dice el versículo 9 más abajo que de repente, inmediatamente después de este episodio, acto seguido Dios le dice a Aarón, le da una directriz, un estatuto que tenía que ser para todos los sacerdotes de ahí en adelante, y es que cuando entraran al santuario a ejercer el ministerio, que entrasen sin beber vino ni sidra. Y quizás de este versículo algunos estudiosos bíblicos deducen que posiblemente Nadab y Abiú entraron bajo los efectos del alcohol al altar para ofrecer incienso, ¿no? para ofrecer fuego. Quizás estaban borrachos. Y entonces este relato lo que nos da a entender es que no podemos ejercer nuestra vida delante del Señor, nuestro sacerdocio, vivir nuestra vida de cualquier manera, sino que tenemos que vivirla de una manera escrupulosa y guiada en base a los preceptos de su palabra, ¿no? Nadab y Abiú murieron por negligencia, por no seguir al pie de la letra los estrictos mandatos del Señor en cuanto a la realización de la labor sacerdotal, ¿no? Y ya sea que entraron borrachos o no, simplemente Dios no aceptó su fuego, fue fuego extraño para Dios, nunca les había mandado hacer tal cosa y fueron eliminados, ¿no? Así que era importante entonces para los sacerdotes no cometer faltas y hacer todo según lo estipulado por la ley de acuerdo a las enseñanzas de Moisés. Era importantísimo seguir y cumplir escrupulosamente los servicios rituales sin cometer graves irregularidades, poniéndose de manifiesto la importancia de la santidad, de la diligencia y de la responsabilidad de los líderes religiosos. Y de la misma manera, vuelvo a recordar, tú y yo somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Y de la misma manera es importante para nosotros caminar en santidad, caminar de manera diligente y responsable delante del Señor. Algunos versículos más, y termino, que venían a mi mente y quiero compartir con vosotros. En lo tocante a la palabra, dice Apocalipsis 22, lo importante que es no tocarla, no variarla, no hacer de menos o de más a la palabra del Señor. Apocalipsis 22 dice, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santidad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que un pequeño pensamiento en cuanto a no actuar de cualquier manera. No podemos actuar de cualquier manera con la palabra del Señor. La palabra del Señor es suya y aquel que añade o quita está corriendo un grave riesgo. Y luego algunos versículos más que tienen que ver
con esta idea de que no podemos vivir de cualquier manera, más bien debemos de vivir con diligencia, procurando con diligencia, y de esto hablaba en el anterior vídeo. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y eso estaba en 2 de Timoteo 2:15. Hay algunos versículos más. 2 de Pedro dice también, 2 de Pedro, en el capítulo 1, dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, creciendo en nuestra vida cristiana, poniendo diligencia en ello. ¿No? En el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Y seguramente podemos pensar en hacerlo con diligencia, el hacer firme vuestra vocación y elección. Un poquito más adelante, versículo 15, también dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y en el capítulo 3, versículo 14, Pedro dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles en paz. Procura con diligencia. Al hacerlo con diligencia, estamos guardándonos para no hacer las cosas de cualquier manera, sino que estamos poniendo todo nuestro empeño e interés en hacer algo bien para el Señor. Gálatas 2:10, otro ejemplo de hacer algo con diligencia. Escribe Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 10, en cuanto solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia a hacer. Y 2 versículos más y termino. En Efesios 5, versículo 15, dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y Hebreos 2:1. Y con este versículo termino. En Hebreos 2:1 se nos dice también, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y quiero dejar estas 2 breves enseñanzas en vuestro corazón. La primera es que la palabra del Señor en nuestras vidas, en tu vida, va a permitirte caminar en luz, pudiendo discernir en todo momento qué es aquello correcto y qué es aquello que no es correcto. Y te va a permitir caminar en luz, viviendo una vida como sacerdote que eres, como gente santa que eres, para agradar al Señor. Y en segundo lugar, no podemos caminar y hacer las cosas para el Señor de cualquier manera, no de cualquier manera. Hay que ser diligentes, procurar con diligencia servir al Señor, lo mejor que podamos, dar lo mejor de nosotros para el Señor, porque eso le va a agradar a Él, no le va a agradar otra cosa. Cualquier cosa producida por la pereza, la desidia, el ser forzado, eso no agrada al Señor. Pero cuando yo de manera voluntaria procuro con diligencia buscar al Señor y presentarme delante de Él, caminar como un sabio, no como un necio, cuando mi vida se enfoca en esta diligencia, voy a presentar al Señor algo que le agrade, mi vida va a ser bendecida. Quería dejar esto en vuestro corazón. Y ora, estamos hablando de que Dios nos dio leyes. Yo pensaba en nuestros gobernantes y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Ora, ahí en tu casa, en tu habitación, ora por nuestros gobernantes, por el presidente, los ministros, los equipos técnicos, los sanitarios, las personas que están en autoridad. Oremos por ellos para que Dios les dé gracia a la hora de tomar decisiones y a la hora de legislar y de gobernar, que lo hagan en el bien común, quitando cualquier intento de su corazón de buscar ganancia deshonesta, de ser corruptos. Oremos que el Señor dé gracia a estas personas, a nuestro presidente y a los ministros, al equipo de gobierno, a nuestras autoridades, alcaldes, que el Señor les dé gracia en este tiempo para tomar decisiones sabias. Dios es un Dios de leyes, de palabras, su palabra es preciosa, y oremos al Señor por toda esta gente. Chicos, chicas, nos vemos mañana sábado, si Dios quiere, en el culto de la tarde. Que el Señor os bendiga. Un abrazo. Chao.